¿Qué tal? Muy buenas, aficionados de los Barcelona Dragons. Bienvenidos una vez más a esta edición del Weekly Update, donde literalmente tenemos aquí con nosotros a Coach Black y, como decía, literalmente nos has abierto las puertas de tu casa. Bon dia. Así que, nada, muy agradecidos de que... Very good. Gràcies a tu, per rebre'ns. De res. Y nada, coach, pues bueno, estamos aquí en una nueva edición y hoy me gustaría que encarásemos este Weekly Update hablando un poco de manera genérica del equipo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que obviamente la primera pregunta será dedicada al partido, que es básicamente cómo lo viviste, pero será lo único que toquemos del partido en sí, porque creo que sería bueno que hablásemos de la situación en general del equipo. Así que, primero de todo eso, ¿cómo viste el partido No, desde claro la... que, bueno, primero que nada un saludo a todos. Gracias por la oportunidad. Siempre he creído que pase lo que pase, el weekly update es algo positivo porque la oportunidad de poder eh, platicar un poquito más o acercar un poquito al equipo con la afición. Y pues nada, un partido duro, un partido duro. La verdad es que estuvo complicado. Creo que París ha hecho un buen trabajo, creo que el equipo que ha formado es un buen equipo. Y pues bueno, como luego ya habíamos platicado, pues todos los juegos en esta etapa pues se vuelven duros. Eh, Debemos entender en el tema en el que estamos jugando es a jugar sin errores. Y el equipo puede jugar muy bien, la defensiva, por ejemplo, puede hacer un partido casi perfecto a lo que habíamos planeado, pero no podemos cometer desatenciones, ¿no? Entonces, Kyle Sweet tiene 2 recepciones en todo el juego para 72 yardas, pero una de esas recepciones fueron 70 yardas y un touchdown, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues es las que no y sabemos que no podemos cometer. Sin embargo, eh, el juego creo que estuvo bien planteado. El juego ofensivamente seguimos sin encontrar esa dirección, ¿no? Esa dirección o ese ritmo que nos haga estar con puntos en el marcador. Empezamos bien, creo, en las series ofensivas, moviendo la bola, incluso por ahí Theo Landstrom tiene la oportunidad de hacer un touchdown, pero bueno, se tropieza y en esas 3 primeras series ofensivas, en las que estamos casi en un rango de gol de campo, por alguna situación, algún sack, algún castigo, no nos venimos hacia atrás. Y entonces eso hace que no tengas puntos en el marcador. Y en la defensiva, pues creo que la ejecución fue buena. Los muchachos jugaron, entendieron bien lo que queríamos jugar, pero cometimos justamente, salvo yo creo que el primer drive, donde ellos hacen un buen drive, 2 desatenciones que nos cuestan puntos en el marcador. Y entonces eso, pues a cualquier equipo te puede matar. Ujú. Entrando ya en dinámica del equipo, primero me gustaría saber cómo están los jugadores, porque no es una situación fácil para nadie y yo creo que ellos son los primeros que están bueno, pues con los ánimos un poco bajos, ¿no? ¿Cómo Claro, están? claro, no te voy a mentir que no es una situación ideal para todos. Eso naturalmente o más bien es evidente. Pero yo creo que en estos momentos y cuando en la vida tienes retos o cosas que tienes que superar, pues tienes que sacar lo mejor de ti. Entonces, creo yo que a los jugadores es importante darles respuestas, ¿no? Sí pueden cometer errores, son humanos, se van a equivocar, es un equipo joven, entonces lo más importante es que uno como entrenador asuma su rol, ¿no? Eso lo habíamos hablado desde la semana 1, no recuerdo la 2, y pues al final es estar juntos, ¿no? Eh, los ánimos pueden no estar del todo bien porque a nadie le gusta perder. Sin embargo, pues tienes que asumir tu rol en el equipo, ¿no? Como entrenador, el responsable soy yo y de ahí
nos vamos hacia abajo con el coaching staff y con los jugadores. Entonces, esta semana es una semana bye week, perdón, y entonces, bueno, nos da tiempo ahorita de enfriar un poquito, de que los muchachos se desconecten un poco, se vayan a descansar y de ahí pues ya pensar y los coaches preparar lo que viene, que son 4 juegos importantes en los que nos vamos a ir enfocando uno por uno y al final no vamos a dejar de pelear, ¿no? Ayer lo escribía en Twitter uno de nuestros jugadores más emblemáticos y yo creo que uno de los grandes líderes que tenemos, que es Jordi Torrevería, y así desde el día 1 que platiqué con él esa es su actitud, ¿no? Es que no les quede duda que vamos a seguir peleando hasta el final, y esa va a ser la filosofía. Jugador muy joven y que sorprende, ¿no? Porque es uno de los líderes del equipo, un jugador muy carismático también, muy cercano con la gente. Lo que sí que me gustaría también saber es cómo lo afrontáis desde el coaching staff. Es decir, todos los miembros que forman parte de Dragons, ya no solamente de entrenadores y demás, sino todo el que pertenece a la organización, ¿cómo gestiona una situación así? Bueno, pues al final hay cosas que puedes medir y hay cosas que no puedes esconder, ¿no? Entonces el video, dicen por ahí, yo tenía un coach que decía que el video no miente, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros de nuestra organización tenemos un rol y tenemos una posición dentro de la misma. Entonces, solo es evaluar cuál es tu trabajo, qué te toca hacer, lo hiciste bien, lo hiciste mal, por dónde pudiste haberlo hecho mejor, lo podemos hacer mejor, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, pues no dejar de trabajar, al final es eso, si tú te quedas como ciclado en temas o quieres enfocarlo en algo que sea intangible, pues te puedes meter en un buen lío. Entonces, ver video, ver qué pasó, qué tenemos, porque eso es también, o sea, trabajar sobre realidades, ¿no? O sea, en qué proceso estamos, en qué punto se encuentra el equipo y qué podemos hacer en este punto para poder mejorar y que llegue la victoria. Ujú. Y eso es una de las posibles soluciones. Vamos a comentar un poco, si te parece, la causa, porque entendemos todos, ¿no? Que muchos aficionados igual se estarán preguntando, ¿no? Que cuando los resultados no acompañan suele ser más habitual. Ya, Pero quizá muchos de ellos se están preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? claro. Es una pregunta muy, muy normal, ¿no? Y también me la hicieron por ahí en la rueda de prensa después del partido, porque debemos entender el papel del aficionado. El aficionado está para ver a su equipo, ¿no? Y va a pasar una tarde, va a gastar unos euros para ver a su equipo, para disfrutar, y pues porque le apasiona el fútbol, porque apenas se está enganchando con el fútbol americano, por cualquier situación, ¿no? Y entonces naturalmente ellos pues en este punto o en este papel pues están en lo suyo, ¿no? Nosotros eh, pues lo vivimos de una manera distinta, ¿no? Por eso la importancia del weekly update. Pues bueno, naturalmente ahí con los aficionados o ante esta pregunta que puede estar pasando, pues mira, es multifactorial, ¿no? No creo que podamos atribuirle a una causa lo que está pasando, pero eh, debemos entender primero el contexto, dónde estás, cómo es la liga, cuánto ha crecido la liga. La liga no es la misma de 3 años hacia acá, ¿no? Cuando empezaron con 8 equipos, luego 12, después pasaron a 18, 17 por ahí, pues naturalmente han venido franquicias donde el fútbol pues es muy jugado y muy apoyado. Es decir, tener 8 equipos alemanes en esta liga pues te habla pues de que hay gente que está dispuesta a invertir, ¿no? La liga alemana es una liga fuerte, tiene divisiones de GFL 1, 2, 3, ¿no? Los equipos austriacos son estructuras fuertes, de mucho tradición, de mucho apoyo. Y entonces de ahí, pues nosotros nos vamos hacia el fútbol español
Y no quiero decir que esa sea la realidad o lo que merezca o la causa, pero nosotros estamos en un proceso que sabíamos que iba a ser no fácil, ¿no? El objetivo siempre va a ser, o uno quiere enfocarlo en ganar, ¿no? Y eso pues, como entrenadores, pues claro que nos gusta ganar, pero al final este proceso de el tipo de jugadores, vamos, no me enredo tanto, yo vengo de un fútbol colegial en México, donde juegas 5 años y hacia abajo, pues hay una estructura fuerte y una cultura fuerte de fútbol americano, donde los niños juegan desde los 6 años de edad equipados. ¿No? Entonces tienes ligas importantes en el centro y en el norte principalmente, donde juegan, y entonces cuando tú llegas o estás en liga mayor, que es el college, pues te encuentras con jugadores que incluso han jugado 10, 12 años, ¿no? En este proceso. Entonces, todo eso es formación. Aquí en Barcelona Dragons tenemos talento, es un equipo joven, pero hay otro talento que necesita tiempo para desarrollarse. Y lo más importante, creo yo, como coaching staff y lo que estamos haciendo en los Barcelona Dragons, es no renunciar a ese proceso. No querer simplemente jugadores ya hechos o experimentados y ya, no. Simplemente es invertir tiempo e invertir el conocimiento y la expertise que podamos tener como entrenadores para nosotros acompañarlos en ese proceso que estoy seguro va a redituar en algún momento, ¿no? Claro que en el camino, pues puedes competir y puedes ganar, y esa siempre ha sido la idea, ¿no? Pero, por ejemplo, o más bien te doy un ejemplo de hace 4 semanas hicimos un tryout en Tarrasa, ¿no? Y de ese tryout, por ahí salió el pateador, el quarterback sustituto, pero en especial salió un liniero ofensivo, Álvaro. Álvaro fue un chavo que vimos y que tiene talla, una talla que no se ve a menudo en España, y lo invitamos a ser parte del Practice Squad. Y pues bueno, para no ir lejos, el sábado pasado debutó. O sea, debutó en una liga de este nivel, ¿no? Y eso fue posible no por su tamaño, sino porque lo trajimos, porque lo metimos a la dinámica de las juntas del coach Nuño y el coach Arellano, que estuvieron trabajando con él, y a ponerlo en un punto donde vas, compites, y es algo nuevo para él. Entonces, creo yo que parte de eso es entender que este proceso, nadie dijo que iba a ser sencillo, pero lo más importante es que no renunciemos a ese proceso. Ahora, yo, ahondando un poquito más en esto, fuera de Barcelona Dragons, creo que el fútbol español necesita crecer más, necesita invertir más en formación de entrenadores, sobre todo, porque esos entrenadores van a formar jugadores. Pero si tú no inviertes en la formación de entrenadores, pues es muy probable que deformen jugadores, ¿no? Entonces, necesitamos robustecer la estructura del fútbol eh, español, ¿no? Y ahora, bueno, con la noticia de otra... Eso te iba a decir, que a raíz de lo que estás comentando, claro, ¿cómo ves el año que viene? Serán dos equipos españoles los que representen en la ILF. Pues es interesante, ¿no? Es interesante, estamos hablando de 2 equipos austriacos, estamos hablando de los 8 alemanes, ¿no? Si tú estás hablando de que al menos tienen que jugar 40 nacionales por equipo más o menos, pues ahí échale las matemáticas, se vuelve una cantidad importante de jugadores. Entonces, eh, hay cosas positivas y cosas no tan positivas, depende de cada quien cómo lo quiera ver. Lo positivo es, ya lo comentaba yo ahí en la rueda de prensa, pues más oportunidades, ¿no? Más oportunidades para gente, para jugadores, para coaches, eh, pero pues al final vamos a tener, y vamos, me incluyo porque yo estoy ahora en este proyecto, pero pues vamos a tener que trabajar, porque los jugadores no crecen aquí en los árboles. Entonces,
Si nosotros pretendemos tener ya no 5 o 10 linieros ofensivos, sino 20, pues va a ser un buen reto. Entonces, eso es un reto para todos y sobre todo pues para la gente que está invirtiendo su dinero por acá, y es algo a considerar. Entonces, eh, en mi país dicen un dicho que, y no lo digo de manera irrespetuosa ni peyorativa, pero eh, dicen que la carga echa a andar al burro, ¿no? Pues están los burros así, no se mueven y cuando les echan algo Es encima cuando... es cuando arrancan. Entonces, al final, yo quiero ver y me gustaría ver que haya más entrenadores españoles dispuestos a dedicarse al 100% a esta profesión para que esto vaya creciendo. Entonces, hay trabajo por delante. De entrada nosotros pues estamos haciendo el nuestro, estamos trabajando, no vamos a dejar de trabajar, vamos a seguir en ese proceso y encontrar la forma de que ese proceso, esa experiencia de jugadores, pues lo podamos combinar con otro talento para que se puedan dar los resultados. Ujú. Perfecto, coach. Pues encarando ya la recta final de este weekly update, pues te voy a preguntar sobre lo que queda de temporada. Quedan 4 partidos, 2 en casa, 2 fuera. No sé cómo lo ves esta recta final. Pues bueno, interesante, ¿no? Interesante porque naturalmente la gente y las expectativas pues siguen puestas en una franquicia como Barcelona Dragons, pero creo que este bye week nos viene bien a todos. Es un parón de la liga, van a jugar selecciones acá nacionales, europeas, y entonces esto también nos sirve un poquito para que los jugadores, como te había dicho, desconecten, puedan retomar ahí un poquito de ánimo, ver a la familia y regresar a cerrar con todo. Vamos con Milán, después Stuttgart, luego vamos a París y cerramos en Múnich. Entonces son juegos que se ven interesantes, hay que prepararlos muy bien, empezando desde ya para venir en terraza contra Milán y pues vamos igual, vamos 1-1, vamos a prepararnos y vamos a ir por todo. Ujú. Perfecto, coach. Pues muchísimas gracias de nuevo por atendernos, por intentar explicar a los fans, ¿no? Que como decías, esto sirve para esto, para poder hablar con ellos, para que entiendan la situación desde dentro. Así que nada, nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente Weekly Update.